Hoy estudiemos las palabras de Dios con el tema El camino celestial que recorremos por la fe. Con este tema, compartamos la gracia de Dios. Cuando se trata del camino al cielo, no podemos dejar de pensar en el camino del desierto que los israelitas y Moisés recorrieron hace 3500 años. En Deuteronomio capítulo 8, Dios nos enseña que nuestro camino hacia el cielo no es diferente al camino del desierto y que debemos tener fe. En todos los entornos en que fueron puestos los israelitas que recorrían el camino del desierto, Dios evaluaba su fe. Cada vez que el entorno cambiaba, Dios revisaba sus corazones para ver si no carecían de fe. Si se encuentra que nuestra fe no es suficiente cuando sea pesada en la balanza celestial, perderemos las preciosas bendiciones que tenemos, el reino de los cielos. Por eso Dios dijo que nos haría atravesar muchos procesos de refinamiento, de modo que podamos estar firmes y puramente refinados, más que el oro y la plata. El tiempo del refinamiento no es del todo agradable. Es un tiempo de dolor y sufrimiento. Sin embargo, después de superar esos momentos dolorosos, la resplandeciente gloria que nos sigue es indescriptible. La Biblia muestra eso. Por esa razón, a veces enfrentamos dificultades económicas, a veces enfermedades, o a veces toda clase de pruebas. Nuestra Madre Celestial siempre se preocupa por nosotros y nos anima con sus reconfortantes palabras. Soy testigo de que la Madre siempre ofrece sus oraciones de deseo por nosotros, en cada hora y cada día. Entonces debemos conocer la razón por la cual todas estas dificultades y refinamiento llegan a nosotros. ¿Alguno piensa que si creemos en Dios, todo irá bien como en una autopista? Sin embargo, el refinamiento es un proceso que todos deben experimentar y a través del cual todo irá bien al final. ¿Cuál es nuestro destino final? El cielo. Cuando Moisés y los israelitas caminaron en el desierto hace 3500 años, ¿cuál era su destino final? Era Canaán. Ellos tuvieron que recorrer el camino del desierto en dirección a la tierra que fluye leche y miel. Dios eligió Canaán como su destino e hizo un gran esfuerzo por guiarlos a la tierra prometida. Sin embargo, en el camino hacia allá, muchos de ellos se cansaron y fracasaron. No pudieron superar el entorno y el ambiente que les fueron dados allí. Murmuraban, se quejaban y se sentían angustiados. No comprendían la verdadera voluntad de Dios, quien verdaderamente los amaba y cuidaba. En la Biblia está escrito que el camino del desierto que Moisés y los israelitas recorrieron hace 3500 años no es diferente del camino que ahora estamos recorriendo hacia el reino de los cielos. Por lo tanto, debemos examinar atentamente su camino. Hay una cosa que Dios nos pidió a todos los que estamos recorriendo el camino de la fe hacia el reino de los cielos. Fue: recuerden el camino del desierto. Dios nos dijo que siempre seamos conscientes de quiénes llegaron a Canaán y qué personas no pudieron llegar a Canaán. No debemos tener la fe como aquellos que fracasaron en el camino del desierto hace 3500 años. En cambio, debemos ser como Josué y Caleb, y como la segunda generación, que entraron suficientemente en la tierra de Canaán. Teniendo la fe correcta al igual que su fe, debemos ir hacia Dios. Así que hoy, estudiaremos las palabras de Dios con el tema El camino celestial que recorremos por la fe. El camino al cielo no es un camino que podamos seguir sin fe. Una vez que alcancemos el cielo, no habrá más muerte, llanto, clamor, dolor ni tristeza.
todo se convertirá en alegría y felicidad. Pensando en ese momento, tengamos fe para superar las dificultades temporales del presente y correr enérgicamente, sin renunciar a nuestra esperanza en el cielo. Veamos Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás, es importante recordar, de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Por qué Dios les hizo caminar hasta 40 años? Era una distancia corta que podía ser cubierta en 10 días. Desde Seúl, es una distancia hacia algún lugar alrededor de Daejeon. Tomó 40 años caminar desde Seúl hasta Daejeon. ¿Tiene sentido eso? Era un camino desértico, pero aún así no tomaría 40 años. Fue una distancia que podían alcanzar en 10 días, incluso con el transporte que tenían entonces. Pero tomó 40 años. Les tomó 40 años recorrer la distancia que podía ser alcanzada en 10 días. ¿Pueden entenderlo? ¿Por qué Dios les hizo caminar 40 años, aunque era una distancia que podía ser cubierta en 10 días? Había algo que Dios quería saber en esos 40 años en el camino del desierto. Dios quería ver fe en cada uno de nosotros. Los israelitas no se habrían quejado sobre no tener agua o comida si hubieran llegado en 10 días, porque habían preparado comida que podía durar un mes. Era una distancia que podían alcanzar en 10 días, pero tomó 40 años. ¿Qué quería ver Dios durante los 40 años? Dios quería ver la fe que los israelitas tenían en sus corazones. Continuemos con las palabras de Dios. Versículo 3. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. A través de la vida de los 40 años en el desierto, Dios nos dijo que lo recordemos y tengamos fe para obedecer su santa voluntad. Regresemos al versículo 2 para ver estas palabras finales de Dios. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Dios nos dijo que recordemos cómo y por qué los llevó a caminar en el desierto. Para afligirte, para probarte, para saber. ¿Qué? Lo que había en tu corazón. Dios quería ver qué había en su corazón. Aquí está escrito, corazón. En otras palabras, Dios quería ver la fe en sus corazones, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios les hizo dar vueltas y vueltas por 40 años, la distancia que podía ser alcanzada en 10 días. Cuando estaban casi en el destino, Dios les hacía dar la vuelta otra vez y luego regresar. Haciendo eso por 40 años, Dios vio la fe de los israelitas. Dios examinó si podían adaptarse por sí mismos a este tipo de entorno y guardar su fe en este tipo de entorno, y cómo actuarían en un entorno más pobre. Cuando Dios los puso en aquellos entornos, la fe de los 600,000 hombres quedó expuesta totalmente ante Dios por 40 años. Los discípulos de Jesús dijeron, aunque tenga que morir, no te dejaré ni te negaré. Si tienes que ir a prisión, yo también iré a prisión. Solo la muerte
nos hará dejarte, Señor. Dijeron eso con seguridad. Sin embargo, ¿qué hicieron cuando los siervos de los sumos sacerdotes romanos intentaban arrestar a Jesús o cuando estaba orando en Getsemaní? Todos ellos escaparon, asustados por la situación. Los hombres son así. La fe que una persona tiene en el tiempo de paz y la fe en una situación difícil son totalmente diferentes. Cuando somos puestos en una situación desfavorable, se revela de inmediato si tenemos fe o no. Por eso Dios puso a todos los israelitas en diversas situaciones durante la vida de los 40 años en el desierto. Una de ellas fue cuando regresaron después de explorar Jericó. Los 2 espías reportaron ante toda la congregación de los israelitas. ¿Qué fue lo que dijeron 10 de ellos? Dijeron, el pueblo de Jericó es de gran estatura. Parecían gigantes y nosotros les parecíamos como langostas. Hombres y langostas estaban más allá de toda comparación. Existe una gran diferencia en nuestra estatura. Si tenemos una guerra, no hay forma de derrotarlos. Así, comenzaron a remover la fe de los israelitas en la santa promesa de Dios, su fe en la tierra de Canaán que fluye leche y miel. Todo el pueblo clamó a gran voz después de escuchar aquel reporte. Se quejaron contra Dios. Comenzaron a quejarse contra Moisés y los líderes, diciendo, ¿por qué nos guiaron al desierto para morir así? Cuando no había dificultad, creían bien en Dios, diciendo, aleluya, amén, amén. Sin embargo, cuando se les dio una situación desfavorable para sus ojos, su fe fue expuesta por completo. Por esta razón, en Deuteronomio capítulo 8, ¿qué hizo Dios para saber lo que había en sus corazones? Es decir, para saber lo que era su fe, para saber si guardarían o no sus mandamientos, si su fe en Dios era fuerte o débil, o si tenían fe en Dios o no. ¿Qué hizo Dios para saber todas estas cosas? Dios les hizo caminar en el desierto por 40 años. Entonces, ¿qué pasa con el camino del desierto de la fe que estamos recorriendo ahora? En cada momento, somos puestos en una situación. A veces, Dios hace cómoda nuestra vida y a veces nos la hace difícil. En el desierto, Dios los humilló y les permitió interesarse en cosas que los pondrían a prueba. Dios nos dijo que recordemos que Él les hizo caminar en el desierto por 40 años. Si olvidamos esto, llegamos a pensar, ¿por qué mi situación es tan difícil? Todos los demás se ven bien, pero ¿por qué yo soy desafortunado? Hermanos y hermanas, no somos desafortunados. Ninguno es desafortunado. Entre los 7.000 millones de personas, Dios nos ha escogido para bendecirnos. En el camino para recibir las bendiciones de Dios, a veces hay grava y a veces espinas. Pero el camino en sí mismo no es nuestro destino. El reino de los cielos es nuestro destino, el lugar donde fluye leche y miel. La gloria que no podemos ni imaginarnos está esperando. ¿No es verdad? Por eso, Dios nos dijo que recordemos que Él los guió a caminar por 40 años la distancia que pudo ser alcanzada en 10 días. No solo las personas de esta época tenían que recordarlo, también es algo esencial para nosotros que estamos caminando hacia el cielo en esta época. El eterno reino de los cielos es el lugar a donde podemos ir por la fe. Cuando se da una situación mientras no tenemos fe, el fondo de nuestra fe es expuesto mientras pensamos en las cosas más negativas. Dios siempre nos guía en el camino al reino de los cielos. Solo necesitamos pensar siempre positivamente. Así, aunque tengo hambre hoy, Dios hará sobreabundar mañana. Aunque el trabajo es un poco difícil hoy, mañana estará bien. Cuando vayamos al cielo, ¿sufriremos?
No, la oportunidad de sufrir es una experiencia que solo se da en la tierra. Cuando dejemos esta tierra y regresemos a nuestro eterno hogar celestial, no habrá más dolor, tristeza, sufrimiento, agonía ni muerte. Solo en esta tierra tenemos la oportunidad de experimentar todo eso. No pensemos en la vida de hoy como algo frustrante o triste, sino pensemos, una vez que regrese el cielo, la eterna libertad, la eterna paz, el eterno descanso, el eterno gozo y la eterna felicidad están esperando por mí allí. Cuando el camino del desierto termine, la espléndida y gloriosa vida que Dios ha preparado vendrá a mí desde ese momento. Ahora haré mi mejor esfuerzo en la tierra esperando esa gloria. Si vivimos con esa determinación, nuestra vida diaria será gozosa. Los israelitas recuperaron su país después de 2000 años de haberlo perdido. Hermanos y hermanas, ¿hay algún país, a excepción de Israel, que haya sido establecido y arruinado para después recuperar su soberanía tras 2000 años? No. Por 2000 años, ¿con qué clase de fe los israelitas hicieron esfuerzos para recuperar su soberanía? Por supuesto, esto sucedió porque estaba profetizado en la Biblia. Sin embargo, cada vez que se reunían en la Pascua, aunque no era la Pascua del Nuevo Pacto, ¿qué decían cada vez que se reunían para la Pascua? ¿Qué decía el jefe de familia? Decía que regresarían a su patria el siguiente año y guardarían la Pascua allí. El año pasaba y entonces llegaba la Pascua otra vez. ¿Qué decían entonces? Decían, el próximo año guardaremos la Pascua en nuestra patria. No tuvieron pensamientos negativos por 2000 años. ¿En qué creían? Creían en las profecías de la Biblia y en las palabras de Dios. Recuperaron su país 2000 años después de haber perdido su soberanía. Esto no le sucedió a ningún otro país en la historia de la humanidad. Sin embargo, a través de la parábola de la higuera en Mateo capítulo 24, Dios dio la profecía de que las ramas marchitas de la higuera se volverían tiernas de nuevo y sus hojas brotarían. Así creyeron absolutamente que su soberanía sería restaurada y también creyeron en las profecías de los profetas. Hasta que los israelitas recuperaran su soberanía, su vida fue muy difícil y agobiante. Solo imaginen ser un pueblo sin nación. En donde quiera que iban, eran excluidos, rechazados y perseguidos. Soportaron todo eso 2000 años. Por supuesto, todo eso aconteció debido a las profecías de la Biblia. Pero nosotros también nos estamos acercando a nuestro hogar celestial perdido un paso a la vez. ¿No es así? Dios nos dijo que nunca olvidemos el camino al cielo, que es como el camino del desierto. Nunca debemos olvidar el camino que Moisés y los israelitas recorrieron hace 3500 años. Sin importar el entorno o la condición que nos sea dado, nunca debemos perder nuestra fe en Dios, ni nuestra fe en el reino de los cielos, sino ir allá. ¿No es cierto? Por lo tanto, viendo 1 Corintios capítulo 10, sin importar el ambiente en el que estemos, no nos rindamos ante él, sino soportemos y superémoslo. La Madre siempre nos dice que el reino de los cielos es nuestro, ¿no es así? No nos miremos solo en el presente, sino recordemos que estaremos en el cielo en el futuro. Si esperamos al Padre con la fe de que iremos al cielo mañana y predicamos el Evangelio a todos como Dios nos ha mandado y guardamos nuestra fe firmemente, vendrá el día en que seremos transformados de repente en el momento que no esperamos. Eso es lo que profetiza la Biblia. El lugar a donde pueden ir solo las personas que tienen esa gran fe y superan los dolores, dificultades y sufrimientos presentes. Es el cielo, nuestro hogar.
Vayamos a nuestra patria celestial, junto con el Padre y la Madre, y grabemos incluso en el cielo su santa voluntad de dar la Pascua del nuevo pacto. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 1, está escrito: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. ¿Por qué no se agradó Dios? Cuando Dios les dio ciertas situaciones, el fondo de su fe quedó expuesto por completo. Hermanos y hermanas, en invierno, piedras y pedazos de madera están flotando en los estanques. Se debe a que todos están sobre el hielo. Parece que están a la misma altura, en la misma posición. Sin embargo, cuando llega la primavera, ¿qué sucede con las rocas? Se hunden. ¿Y qué sucede con los bloques de madera? Flotan en el agua. Cuando se da una situación, hay un cambio. Puesto que los israelitas eran así, cuando Dios miró el centro de sus corazones, vio que su fe no era suficiente. Nadie puede ir al cielo con la fe de la Barcia, así que Dios continúa esperando por ellos, hasta que se llenen de fe. Dios no puede cosechar la Barcia y llevarla al granero celestial, así que ahora nos está dando oportunidades para llenarnos, poniéndonos en diferentes estados. Por esa razón, Dios dijo: nunca olviden lo que sucedió en el desierto por 40 años. Dios quiere que obtengamos hoy la dirección correcta de nuestra fe, pensando en la vida en el desierto. Continuemos con el versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Cuando hicieron el ídolo, el becerro de oro, fueron expuestos al ambiente de adoración del becerro de oro. Veamos el versículo 8. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Por quiénes tuvo lugar la historia de la sombra hace 3,500 años? Era el entorno que Dios hizo para nosotros, a quienes han llegado los fines de los siglos. Ahora, no debemos recorrer el camino de la fe tomando ligeramente el camino que Moisés y los israelitas recorrieron hace 3,500 años. Si el entorno en el que estamos hoy es de alguna manera difícil, por favor piensen: ¿cómo me cambiará esta adversidad en el futuro? Debemos pensar en eso a fondo, reflexionar sobre ello profundamente y tener serias conversaciones de oración con Dios. Así: oh Dios, por favor, no me deje ir hacia el camino de la destrucción, como los que fueron destruidos en el desierto, sino deme fe para aferrarme a usted sin importar lo difícil que sea, y caminar hacia el cielo hasta el final. Creo que ahora es el momento de la profecía, cuando necesitamos desesperadamente esta clase de oración. Aquellos que son acomodados también tienen dificultades en su vida de la fe. Y aquellos que no están bien económicamente también tienen dificultades. Si intentamos ver quién está en una situación más difícil o quién está en una más fácil, no podremos decir cuál de las dos es más ligera o más pesada. Todos están en una situación justa, ya que estamos en un ambiente imparcial,
No necesitamos mirar a las personas de nuestro alrededor, sino solo a Dios en todo momento. Y necesitamos encontrar cosas por las cuales agradecer y no quejarnos de ellas. Sin experimentar las dificultades presentes, ¿podríamos decirles a los ángeles lo que experimentamos? Todos necesitan su propia carga. Dios nos permite llevar algunas cargas porque las necesitamos a fin de ir al cielo. Por lo tanto, superémoslas. Ustedes tienen su propia cruz y yo tengo mi propia cruz que cargar. También nuestro Padre y nuestra Madre celestiales tienen sus propias cruces que cargar por nosotros. No obstante, no podemos desechar nuestras cruces solamente porque son pesadas. Necesitamos llevarlas. Hay un cuento antiguo. Algunas personas seguían a Jesús, que había dicho: «Toma tu cruz y sígueme». Cada uno hizo una cruz y siguió a Jesús. Después de caminar un poco, sus cruces se sentían un poco pesadas. Entonces, ¿qué hicieron? Cortaron sus cruces en secreto. Cortaron un poco. Después de un rato, se sentía pesada nuevamente, así que cortaron un poco más. No obstante, hubo una persona que soportó su cruz con paciencia y la llevó desde el principio hasta el final, aunque era pesada. Entonces llegaron a un valle y Jesús dijo: «Ahora pongan sus cruces desde este extremo del valle hasta el otro». Para el hombre que cargó la larga cruz tal como era, esta era lo suficientemente larga. Llegaba con exactitud desde este extremo del valle hasta el otro. Así bajó su cruz y cruzó el valle de un extremo al otro, caminando sobre esa cruz. Para cruzar al otro lado, solo podían usar las cruces que ellos mismos habían llevado y no las de los demás. Para la persona que cortó su cruz en el camino porque era pesada, fue sencillo llegar allí, en comparación con la otra persona. Pero cuando bajó su cruz para cruzar el valle, ni siquiera alcanzaban la mitad del camino. Entonces, si el otro lado del valle era el cielo, ¿habría podido seguir el camino que Jesús recorrió? Solo la cruz podía ser usada como el puente que lo guiaba al reino de los cielos. Pero la cortó en el camino diciendo que era muy pesada. Cortó su cruz para ir fácilmente, pero no podía funcionar correctamente como puente para el reino de los cielos en el último instante. Ahora podrían sentir difícil cargar su cruz. Sin embargo, cuando Dios les dice que carguen su cruz, hay una razón para ello. Cuando la persona encontró la situación, llegó a entender la razón. Oh, por esto Dios me dijo que la cargara. Por esta razón Dios me dio una cruz de esta longitud. Ese día vendrá definitivamente. Así, cada uno de nosotros ha recibido una cruz. Algunos podrían preguntar: ya que creo en Dios, solo deben sucederme cosas buenas y cosas que deseo. Pero ¿por qué las cosas son tan difíciles, aunque creo en Dios? Así como vimos en la historia que les conté, la respuesta es la cruz que se convertirá en un puente cuando nuestra vida en esta tierra termine y vayamos al reino de los cielos. Esto significa que las personas que corten su cruz a la mitad para que sea más fácil de llevar, nunca podrán entrar en el reino de los cielos. La carga que estamos llevando se convertirá en una herramienta útil, no en una carga. Debemos seguir con esta fe. No obstante, como dice en 1 Corintios capítulo 10, ellos expusieron el fondo de su fe. Algunos adoraron ídolos, otros se quejaron, y otros en otra circunstancia. Por esa razón, en el versículo 10 está escrito: «Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor.
Y estas cosas les acontecieron como, ¿qué? Como ejemplo. Todo se convirtió en un ejemplo para nosotros. La Biblia dice, si cometen los mismos actos, incluso después de ver todo esto, ¿cómo pueden entrar en el cielo con esa clase de fe? Había una vez un pez globo que se veía realmente agradable ante los ojos de un hombre. Se veía bueno para comer. Pueden ver al pez globo mientras pescan en el mar. Ya que viví cerca del mar, sé cómo se ven los peces globo. Son muy apetitosos. Cuando era joven, la gente pensaba, ¿realmente alguien morirá por comer eso? Aunque escucharon que morirían si lo comían, dudaron sobre lo que oyeron, así que lo comieron y murieron. Escuchamos de nuestros padres que, si comemos un pez globo, moriremos. Digamos que un hombre pescó muchos peces globo y preparó sopa con ellos pensando, ¿realmente moriré por comerlos? Entonces toda su familia muere. Eso le sucedió como un ejemplo. Vimos cómo fueron destruidos, pero ¿y si estamos haciendo lo mismo que ellos? No debemos hacerlo. La razón por la que Dios nos permite conocer lo que sucedió en el pasado es porque nos ama y quiere alejarnos del mismo camino equivocado. ¿No es así? Continuemos con el versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Aquí podemos encontrar la voluntad de Dios, la razón por la que nos dio pocas adversidades y pequeñas cruces que cargar. Al final, cuando bajemos las cruces que hayamos cargado, desde este extremo hasta el otro lado del valle, que guía al cielo, comprenderemos lo mucho que Dios nos ama. Pero las personas las cortan para hacer la carga más ligera. Las personas que cortan continuamente 1 o 2 metros, al final no podrán cruzar de aquí al otro extremo. Debemos pensar que, sea lo que sea, Dios hizo este camino para nuestro propio bien y debemos mantener nuestra fe pensando en el camino del desierto. Un poco más allá está el cielo. Un poco más allá está la casa del Padre. Al voltear esa esquina, está nuestro hogar celestial, donde están el Padre y la Madre. Es mi hogar. Espero que todos los miembros de nuestra familia celestial superen todas las dificultades presentes con fe y sabiduría y obtengamos la victoria, para así completar la carrera en el camino del desierto. Nuestra verdad es muy segura, ¿no es así? Con esta segura verdad, Dios definitivamente nos prometió el cielo. El problema somos nosotros. Desde Egipto hasta Canaán, había una distancia que se podía alcanzar en 10 días. No obstante, Dios les hizo caminar esa distancia por 40 años. Había una razón. Cuando somos expuestos a ciertas situaciones, nuestra fe queda expuesta por completo. A veces el Padre nos da dificultades, a veces nos guía a lugares donde no hay agua, y a veces a un lugar donde no hay comida. Dios mide cuánta fe tenemos en Él. Cuando Dios midió la fe de los israelitas, ninguno estaba cargando su cruz apropiadamente a excepción de Josué y Caleb. Hermanos y hermanas, el eterno cielo está verdaderamente frente a nuestros ojos. Realmente está muy cerca. Todas las leyes celestiales que Dios nos mandó guardar son para salvarnos, para guiarnos al cielo y para hacer nuestro futuro más brillante y esperanzador. Creamos absolutamente en eso. Aunque nuestra vida en esta tierra sea un poco difícil y a veces nos cause inconvenientes, soportémosla y seamos pacientes.
Debemos ser pacientes y superarlo todo, pensando en el cielo. Haciendo así, tengamos la fe como hijos de Sión y recibamos la gran bendición y el amor de nuestro Padre y nuestra Madre celestiales. Esperando esto, quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.